Sí, buenas noches, buenas tardes. Iniciamos ya con la grabación y transmisión. Bueno, por Facebook vamos a tardar un poquito. Es un gusto que nos acompañen hoy viernes 3 de junio. Pues como todos los viernes, una plática más en el espacio de Escuela para Padres, que es un espacio para todos los papás y todas las personas que se quieran sumar a esta gran labor que está haciendo AMAPSI para contribuir a tener una mejor sociedad. Sabemos que en la familia, donde los niños se forman, es donde podemos incidir para tener un mejor espacio, una mejor vida. Hoy la plática número 45. La dinámica, ustedes las conocen, pero para quienes nos visitan por primera vez, son 60 minutos de exposición aproximadamente y después vamos a un espacio para preguntas y respuestas. Quienes deseen recibir su constancia, vamos a dejar ya un formulario a partir de la sesión pasada, dejamos ya un formulario y ahí se anotan sus datos y posteriormente en el transcurso de la semana les enviamos su constancia de asistencia. Pues también les pedimos de la manera más atenta que puedan mantener sus micrófonos cerrados para poder escuchar muy bien a nuestra ponente. Pues el día de hoy tenemos la grata presencia de nuestra querida maestra Jocelyn Reyes Fonseca. Pues con un tema muy interesante, ¿verdad? Que es adicciones tecnológicas en los niños, pues creo que todo el mundo lo está viviendo en su hogar y en sus familias, un abuso de estos medios. Y vamos a ver qué propuestas, y por cierto van a ser muy interesantes, las que la maestra Jocelyn nos va a compartir. Ella, la maestra Jocelyn, es licenciada en Psicología por la Universidad Insurgentes y especialista en Psicología Clínica y Educativa por nuestra asociación, es decir, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI. Se ha desempeñado como gestora en el área de control escolar, además de participar en la atención con adolescentes a nivel preparatoria, así como coordinar sesiones de escuela para padres. Ha trabajado con víctimas de violencia intrafamiliar, dando contención y evaluación. Trabajó en diversas fundaciones civiles, realizando manuales sobre los temas de adicciones y violencia en el noviazgo. Fue secretaria general de la INCA Naucalpan. Realizó actividades con población adolescente en situación de calle, dando el seguimiento, acompañamiento, aún estando en la calle, en su incorporación al programa de sexualidad de la Fundación, realizando talleres, consejerías y estando como responsable en un hogar de niñas dentro de la misma asociación. Es diplomada en AMAPSI en Psicología Infantil y especialidad en Psicología Clínica. Ha asistido a diversos coloquios, talleres y cursos sobre sexualidad infantil y gestiones educativas. Actualmente es docente en AMAPSI a distancia en el diplomado y especialidad en Psicología Infantil, impartiendo también talleres abordando diversos temas con población infantil. Atiende en consulta particular a niños y adolescentes. Dejo con ustedes a la maestra Jocelyn, a quien le agradecemos mucho su participación en este espacio. Ay, muchas gracias. Buenas noches a todos y pues AMAPSI, mi otra casa formadora como especialista en niños y adolescentes. El tema de hoy es un tema que tenemos muy actual. Si bien ya hay literatura que nos habla de las adicciones tecnológicas desde 1996, podemos decir que con la pandemia se disparó el uso de estos dispositivos y me van a preguntar cuáles dispositivos son los que podemos ocupar o mencionar como fuente para esta adicción. Podremos hablar de lectores de libros electrónicos, tablets, reproductores MP3, iPods, demás, DVDs, o bueno, en su momento lo que fue DVDs, ahora pueden ser Netflix o plataformas digitales que nos muestran mm, películas, el teléfono, la computadora y la televisión. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos definir esta parte de la adicción? Bueno, es la necesidad de estar constantemente en comunicación o en línea, ¿ok? Y para esto podríamos decir que tenemos diferentes
alternativas, ¿no? En los niños, pues en la escuela las clases se convirtieron en Zoom y entonces lo que era presencial se convirtió en un mundo digital de una forma muy rápida por la cuestión de la pandemia. Ahora, también hay que mencionar algo. El hecho de usar los dispositivos no es malo. El malo es el uso excesivo de y cuando dejamos de hacer cosas para estar en línea. Vamos a ponerlo así, en línea. En el juego, en el WhatsApp, porque también el WhatsApp puede ser una herramienta que genere este tipo de adicción. No sé, redes sociales o en plataformas que hablen de videojuegos para niños. En niños, cuestiones de Xbox o consolas, o la plataforma que está muy de moda, que es Roblox. No sé si ya la conocían. Pero bueno, les voy a hacer unas preguntas y ustedes, ahora sí como en un ejercicio de honestidad, mencionan sí o no. Para que un niño aprenda y tenga una adicción, tenemos que tener un ejemplo de dónde lo está copiando. En esta frase que menciona la doctora Rosario de buscar una mejor sociedad, y este es nuestro granito de arena, tenemos que trabajar no solamente con los niños, sino con los papás. Los papás son los que damos el ejemplo de las cosas positivas y las cosas negativas. Entonces, mi hijo puede tener una adicción a la tecnología o al celular, porque a lo mejor yo también tengo una adicción a la tecnología o a estar en el celular, ¿ok? Y entonces, en este ejercicio, les voy a leer unas preguntitas y nada más contestan sí o no, y de ahí hacen su propio análisis y su reflexión, si son buenos ejemplos para sus hijos o sus alumnos o compañeros de trabajo, etcétera. Primera pregunta, ¿dedicas más tiempo del que crees que deberías para estar conectado en redes sociales con objetivos distintos a los de tu trabajo? Recuerden, ¿sí o no? Segunda pregunta. ¿Piensas que te sientes mal si reduces el tiempo que pasas en internet? ¿Me acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se han quejado tus familiares de las horas que dedicas a estar en internet? Recordando que estar en internet puede ser redes sociales, TikTok, etcétera, ¿ok? El internet solamente es el medio para llegar a ellos, ¿ok? Cuarta pregunta. ¿Te cuesta permanecer alejado de la red o en línea varios días seguidos? La siguiente. ¿Existen contenidos o servicios de la red a los que te cuesta trabajo resistirte? La siguiente. ¿Tienes problemas para controlar el impulso de estar conectado a la red? Siguiente pregunta. ¿Has intentado sin éxito reducir su uso? Y la última. ¿Obtienes gran parte de tu bienestar por estar conectado a la red? Estamos hablando de que tenemos 9 preguntas. Si tenemos 9 sí, tenemos un problema de adicción como adultos y de ahí vamos viendo como en grados, ¿no? Entre menos sí, menos adicción podamos tener, ¿ok? Hasta aquí todos vamos bien. Si quieren, contéstenme en el chat que vamos bien o sus respuestas, ¿no? ¿Cuántos sí tuvieron y cuántos no? Preguntas muy interesantes. Sí, de hecho, este es un test de internet que ya se desarrolló en el 1996 por McOrman y ay, tuvieron 9 de 3. Me dijeron que me salvé. Qué bueno. Ok. Ahorita les retomamos esta parte del ejemplo y les voy a explicar el por qué. Pero estas preguntas, cuando me puse a diseñar la plática, dije, ¿cómo les voy a enseñar a estos adultos que sí los niños tienen un problema de adicción?
pero también nosotros como adultos también lo estamos teniendo. Entonces, ahí tenemos como un problema que tenemos que ver, ¿ok? Bueno, em, en general ocupamos el internet o las redes sociales y demás para las siguientes plataformas, que podría ser Twitter, Netflix, en los, ay, cuatro, va bien, Amalia, pues digamos que estás en un término intermedio, ¿no? Este, y en los jóvenes podríamos decir que ahorita se desató una moda en pandemia por la red social que es TikTok, para subir contenidos, para verlos y demás. Y la otra, que esta parte de mostrar tu día a día a otras personas para que la vean y tú puedas generar un ingreso o lo que llaman monetizar, también ha hecho que los adolescentes hoy en día, cuando les preguntas, ¿qué quieres ser de en grande? Te digan, quiero ser youtuber, influencer o TikToker. Ya nos quedamos como detrás de ser doctor, maestro, bombero, policía y demás. Entonces nuestros valores se están trasladando a otras nuevas profesiones, por así decirlo, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta el contenido que nuestros niños ven en esas plataformas. Eso ahorita se los explico por qué. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar o qué hacemos en línea? Por lo regular de las veces solucionamos problemas del trabajo, problemas de la familia o el simple hecho de perder el tiempo. Y cuando perdemos el tiempo en estas redes sociales o en esta conexión, estamos haciendo algo que nos genera lo mismo que si tuviéramos alguna adicción como al alcohol o a las drogas. La necesidad constante de tener un estímulo que me genera placer o bienestar. ¿Ok? Y entonces recordemos, cuando tenemos un niño pequeño y le damos el celular como una forma para que se controle, estamos enseñándole que la autorregulación viene desde un dispositivo, más no desde la madre o el cuidador o el padre, quien esté como adulto responsable. ¿Ok? Y entonces, ¿cuántos niños hemos visto que a los 3, 4 años traen un teléfono, son expertos moviéndole? Y entonces, cuando tú quieres que hagan otras cosas, te mencionan algo que es muy, pero muy recurrido. Es que es aburrido. No sé si les ha tocado. A mí me toca constantemente con mi familia. Tengo un sobrinito que dice, ay, es aburrido escucharlos. Se acaba la pila del teléfono y se frustra, se enoja, avienta el teléfono y empieza a pegar. Y entonces, esta adicción a tener siempre el dispositivo genera que los niños no tengan algo que es súper importante, que es la autorregulación de las emociones o la tolerancia a la frustración. Y entonces son niños que quieren todo de forma rápida y inmediata, sin importar esta parte de tener que postergar, ¿no? Su necesidad, ¿ok? Entonces, hablando ya desde términos más psicológicos, la relación que hay entre la adicción a la tecnología o la adicción a las sustancias serían las siguientes. La intolerancia, el síndrome de abstinencia, que sería esta parte de querer estar constantemente ingresando y que cuando no lo logro me desestructuro. La otra sería el deseo de dejar de usarlo, pero recaigo. Y aunque me pongo horarios o me pongo metas a seguir, me saboteo. Y la otra que también podría ser es que de un tiempo para acá, en la parte social o afectiva, las relaciones son cada vez más a distancia, ¿ok? Y entonces cuando estamos en línea, creemos que estamos generando amigos, y lo voy a poner entre comillas porque esa no es una amistad, estamos generando amigos mediante los intercambios de comunicación o chats, ¿ok? Y entonces de aquí hay un ejercicio que a mí me gustaba, hicieron un experimento social viendo en Facebook un adolescente que tenía, no sé,
1000 seguidores o 1000 amigos y llamaron a los 1000 amigos y le dijeron que de esos 1000, ¿quién los conocía? ¿Quién conocía a esa persona? Lo conocía de forma presencial, físicamente. Y solamente la mitad o menos de la mitad. Sí, también Tinder. Ah, también esta parte de las nuevas formas de buscar pareja, ¿eh? Sí, también lo podemos tomar ahí como una adicción. Entonces les digo, regresando al experimento social, dijeron que de esas 1000 solamente quedaron en un grupo muy reducido. Y entonces ese pequeño grupo le dijeron que no lo conocían. Ah, es que es mi vecino, es que es mi ex compañero de la escuela, es que es mi compañero del trabajo. Y en estos últimos, no sé, 6 meses, ¿has tenido algún tipo de interacción con él que no sea solamente darle me gusta o me encanta o alguna reacción? Y contestaron que no. Y se fue dando cuenta que su grupo de amigos era cada vez más reducido. Y entonces, hoy por hoy, lo que podemos tomar en cuenta es que muchos de los adolescentes piensan que tienen muchos amigos por la cantidad de seguidores o personas que están en interacción en sus cuentas de redes sociales. Les voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente que va en segundo de secundaria y tiene una adicción al celular enormemente, tiene problemas de autoestima. Y uno de los principales problemas es que ella piensa que su familia no la quiere, porque no le demuestra el afecto como ella quiere que se lo demuestren, comprándole cosas, literal, comprándole cosas. En una tarea que dejamos en la sesión, le pedí que se involucrara con cada uno de los miembros de su familia y les preguntara que cómo le demostraban el amor a ella. Y la respuesta que tuvo ella fue muy significativa porque me dijo, yo no sabía que mi abuelito, el hecho de preguntarme de que cómo me fue en la escuela, es una forma de que me está demostrando afecto. Y le dije, entonces tu concepto del amor o del afecto es diferente al que tiene tu abuelito, al que tiene tu mamá, al que tiene tu papá, al que tiene cada miembro de tu familia. Pero tú solamente lo has generalizado en que me compren cosas, en que me dejen hacer cosas. Y entonces yo le preguntaba, ¿quiénes son con las personas que tú puedes contar si tienes algún problema? Y su respuesta me dio un poco de tristeza y me dijo, mis youtubers favoritos. Y yo, ¿cómo que tus youtubers favoritos? O sea, ellos nada más los ves en las grabaciones, en los live y todo. Dice, no, pero interactuamos porque me dicen que me quieren, que me apoyan, que están conmigo. Y yo le dije, ¿y tú no crees que es parte de su trabajo por no perder un seguidor? Y me dijo, no me digas eso porque me romperías el corazón. Y entonces, en una segunda tarea o propósito de terapia, fue leer los comentarios de diferentes lives para ver si lo hacían, lo que le decían a ella solamente era a ella o era en general. Y se dio cuenta que era en general. Y me dijo, qué feo que te vendan esta parte de decirte que te quieren cuando no es cierto. Y yo le dije, es que las personas que te quieren son las que te van a conocer, las que van a estar contigo. En un adolescente eso fue muy impactante. Ahora imagínense en un adulto. También vamos a tomar en cuenta algo. Las generaciones de hoy en día, los millennials, soy parte de esa generación, se han dado cuenta que les cuesta más trabajo vincularse cara a cara con las personas, casi no tienen relaciones afectivas saludables o tienen estas relaciones que se podrían denominar tóxicas, ¿no? O la otra, ya no quieren tener hijos. Y entonces, gran parte del tiempo serían como este tipo chavorrucos, que pensamos que seguimos estando, siendo jóvenes y haciendo conductas que no son apropiadas para nuestro nivel de madurez ni edad. Y entonces viene el segundo ejemplo. Tengo un amigo que es muy querido, que lo conozco desde hace veintitantos años, y para él su vida son los videojuegos. No tiene un trabajo estable, vive con su mamá, es una persona irresponsable y demás. Y entonces, cuando todos preguntamos, ¿en qué momento te perdiste? Me dijo, no sé, es que los videojuegos son otro mundo. Ah,
Em, Esto de recomendar quitar las redes mínimo por las noches, yo ahorita les voy a dar unos tips, pero ojalá los niños y los adolescentes no me escuchen porque me van a odiar. Me van a odiar en el sentido de que hay aplicaciones que podemos bloquear los equipos de los niños para que no puedan acceder a nada y te sale una leyenda. Este dispositivo ha sido bloqueado por tu mamá. Pero no solamente es con los niños, lo que yo quiero que se lleven aquí como de reflexión es que también el adulto tiene que minimizar el uso de los dispositivos. Es muy feo ver que sales con tu grupo de amigos y que todos en vez de interactuar contigo y platicar, están en el celular. Estamos tan cerca, pero también estamos tan lejos. Y entonces esta parte de ser afectuoso, ser empático y demás, no lo tenemos porque no lo estamos desarrollando el día a día. Entonces la tecnología tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y una de las desventajas mayor que podemos ver es que nos está haciendo como unos analfabetas afectivos. No sé si denominarlo así, pero podría ser esta parte de no desarrollar habilidades, ¿no? En la parte de las habilidades sociales. Entonces, no creo que sea bueno o interesante ser un analfabeta afectivo porque trabajamos con personas y entonces somos ejemplo de muchas personas. ¿Ok? Entonces, siguiendo, ¿qué otras cosas podemos hacer para disminuir el uso de los dispositivos con adolescentes o con niños y que no genere un conflicto? Porque me toca últimamente los casos que estoy atendiendo es que no le puedo quitar el celular porque prende un video y hasta que no se arrulla. Y si se despierta y no lo tiene a la mano, piensa que ya lo castigué o que ya se lo vendí o que ya se lo quité. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, establecer un tiempo de uso. Eso es algo súper importante. Poner horarios, cosa que de repente no tenemos, ¿verdad? Entonces, el niño tiene o el adolescente tiene de horario, no sé, de que sale de la escuela hasta las 5 o 6 de la tarde y entonces seguir con esta parte de los horarios, ¿no? Dependiendo de la edad, va a ser el tiempo diario que le podemos dar. La otra, negociar las condiciones de uso. Eso creo que es importante y esto va más asociado hacia qué ocupo el dispositivo. Si es una cuestión lúdica o recreativa, 1 hora, 2 horas y creo que está correcto. Si es una cuestión de trabajo, tendríamos que imponer horarios, ¿no? Digo, imponer en hora de que inicio a trabajar y mi última hora en que puedo responder un mensaje laboral, ¿no? La otra, cuando trabajamos con niños, el adulto tiene que tener estas aplicaciones de control parental, que es que el niño no puede acceder a diferentes tipos de plataforma o contenido porque es un menor de edad y en caso de que lo hiciera te llega una notificación a tu celular diciendo que está en riesgo, ¿ok? Existen varias, pero va a depender mucho de las necesidades que tengan ustedes, ¿no? Y entonces estas pueden hacer que bloqueen el acceso o limitar el tiempo de conexión. Por eso les dije que me podían odiar porque les genera frustración, ¿ok? La otra es estar atentos y planear la abstinencia de las aplicaciones. Y entonces aquí sería, le voy a quitar el dispositivo, pero ¿qué opciones le voy a dar a mi hijo para que... Ay, sí, Ana. Ay, Ana anda como mi vocecita me está diciendo los nombres de las aplicaciones. Este, Así les decía, ¿qué le voy a ofrecer al niño cuando no tenga el dispositivo? Y ahí viene la otra parte. Es importante que los niños regresen a jugar, que regresen a hacer actividades recreativas sin la necesidad de que haya de por medio algún tipo de dispositivo. Y entonces, Jocelyn, ¿cuál es? Pues ponte a jugar juegos de mesa, ponte a jugar con tu hijo a la casita, ponte a ver una película, ponte a leerle un cuento, ponte a cantar con él, ponte a bailar con él. Y no solamente estaríamos fomentando esta parte de la afectividad y los lazos de relaciones
familiares, sino que también estaríamos desarrollando habilidades que los niños no desarrollan tan fácilmente. Y en pandemia menos, los desarrollaron. Entonces, ahorita no sé si han escuchado este término de la generación pandémica o los niños pandémicos. Y tiene que ver con niños que nacieron en pandemia, que iniciaron sus estudios o que cambiaron de nivel educativo. ¿Ok? Y entonces estos niños tienen como características que tienen como una pérdida de noción. Es que yo me acuerdo que este problema empezó cuando la pandemia, sí, como en el 2018, o sea, lo ven como algo que pasó hace muchos años. O hace 2 años, o sea, no, están perdidos en el abismo. La otra, que los niños no pudieron terminar cierres, ¿no? Si terminé la primaria y me entré a la secundaria, no me pude despedir de mis compañeros. La otra que también tenemos en esta generación pandémica es niños que tienen sobrepeso u obesidad por el hecho de estar sentados jugando en los dispositivos o no tener una actividad física o deportiva, ¿ok? Pero también algo que me he dado cuenta mucho en los niños de esta generación pandémica es el hecho mm, de que tienen problemas en la parte del lenguaje. Te hablan, no saben usar como los tiempos verbales, te hablan todo como si hubiera sido ayer, cuando fue hace muchísimo tiempo, o a la inversa. Entonces, creo que eso es algo muy, muy, pero muy común. Ah, la otra, no tienen hábitos. Para ellos es lo mismo despertarse y comer y desayunar y comer que dormir y bañarse. O sea, no tienen hábitos. De hecho, el hecho de regresar a la escuela también a muchos les generó frustración porque estaban en su casita cómodos. Pero también, ahí vamos a ver la otra. Estos niños pandémicos se aburrieron por no tener una interacción cara a cara y entonces cuando estaban en sus clases virtuales, ¿qué hacían? Apagaban la cámara. Estabas, pero no estabas, ¿no? Y entonces me acordé de algo que me dijo una de mis pacientes. Es que yo me voy de pinta en mis clases virtuales. Y yo, ah, caray, ¿cómo te vas de pinta en mis clases, en las clases virtuales? Sí, apagas el micrófono, apagas la cámara, estás ahí, pero no estás ahí. Y dije, oh, por Dios, sí es cierto. Y entonces me acordé de algo bien, pero bien interesante. Fíjense que en algún momento de la vida, mi hija me decía que el COVID le había traído cosas buenas como les había traído cosas malas. Y entonces esa reflexión me llamó a esta plática. Me dijo, mamá, la reflexión te puedo decir que el COVID me quitó personas que quería y que no me pude despedir, como todos perdimos algo. Una persona, un trabajo, una escuela, un compañero, todos perdimos algo. Dice, pero también algo que me dejó el COVID es que pudimos estar más tiempo juntas. Entonces, eso es lo que de repente le hacía falta a la gente, convivir. Y volvemos a lo mismo, a afectividad, cuestiones afectuosas, ¿no? Entonces, aquí si se dan cuenta, hay muchas cosas que tenemos que considerar. No digo que sea malo todo al 100%, siempre y cuando regulemos. Ahora, si yo les hiciera una otra pregunta, bueno, esto es más como para adolescentes, en la parte de los juegos. Yo antes de estar con ustedes se lo apliqué a uno de mis pacientes que tiene como una adicción ahí rara a los videojuegos y sus respuestas me dieron un poco de curiosidad. Y con ustedes lo voy a terminar de concretar. Nada más es igual aquí, sí o no, y ustedes lo ven. No, o sea, si no son adolescentes o adultos que jueguen esta parte de los videojuegos, pues al menos recuerden a alguna persona cercana que sí lo haga y tomen como referencia ese caso. Ok, pregunta número 1. Cuando no juego con los videojuegos, estoy pensando en ellos, por ejemplo, recordando mis partidas y planeando las siguientes estrategias. Ajá, dicen sí. Acuérdense, van a hacer 9 preguntas.
Entonces, vayan viendo cuántas sí, cuántas no. Segunda pregunta. ¿Paso cada vez más tiempo jugando videojuegos? Ok. Tercera pregunta. ¿He intentado controlar o reducir o dejar de jugar habitualmente el juego, pero paso más tiempo de lo que pretendía? Creo que alguien tiene su micrófono prendido. Si me ayudan apagándolo, por favor. Gracias. Cuarta pregunta. Cuando pierdo en un juego o no consigo los resultados que quiero, ¿necesito jugar otra vez para conseguir mi objetivo? Mm, Raquel está teniendo respuestas muy interesantes. Quinta pregunta. Cuando no puedo usar los videojuegos, ¿me siento cansado o irritable? Sexta pregunta. Cuando me siento mal, nervioso, triste o enfadado, cuando tengo problemas, utilizo los videojuegos más a menudo. ¿Ok? Séptima pregunta. Algunas veces oculto que juego a otras personas, ejemplo, mis padres, amigos o profesores, en esta parte de minimizar el tiempo que estoy ocupándolo para jugar. ¿Ok? ¿Puedes repetir la pregunta, Jocelyn, por favor? Ujú. Algunas veces oculto que juego a otros, o sea, que jueguen como escondidas. Ah, ok. Mm, ok, Liz. Va a tener que decirle a las niñas que les mientes con los juegos. 8. Para jugar a los videojuegos me he saltado clases, he faltado trabajo, he mentido, he robado o he tenido discusiones o peleas con alguien. Y la última pregunta sería, he reducido mis tareas escolares, no he comido, me he ido tarde a dormir o he pasado menos tiempo con mis amigos o familia a causa de los videojuegos. Entonces, de 9, ya saben, si 9 fueron sí, tenemos un problema ahí otra vez de adicción. 6. Ups, Ana, creo que sí tienes ahí bastantes cosas que considerar. Bueno, y entonces aquí les voy a hacer la pregunta. Eso, sí, yo lo sé. Ana, ¿cuáles serían los pros y los contras de que los niños jueguen videojuegos? Porque tienen también cosas positivas, no podríamos decir que todo es negativo, ¿eh? Pero hay que identificar bien cuáles. Y entonces, exactamente, resolución de problemas, estrategias, ¿sí? También podemos ver esta parte de interacción, aunque no es como que tan apropiado, que se distraen o que muchas personas, exactamente, metas, vamos generando, trabajar por objetivos, incluso hasta por tiempos, ¿no? Dependiendo del juego. Esas serían como las positivas. ¿Y las negativas cuáles serían? O los inconvenientes.
que generamos una necesidad de estar jugando constantemente para sentirme satisfecho o sentirme bien. Aquí les voy a decir, mi paciente me dijo, al que le apliqué la preguntita, exactamente, si son positivos, sí, estaría genial que admiren habilidades o cualidades de sus personajes, siempre y cuando sean positivas y no negativas, como que me ha tocado ver pacientes que juegan videojuegos con clasificación para mayores de edad y se agarran y te dicen, te voy a matar y es que mi personaje dice eso y demás. Ahí sí estaría como un ejemplo negativo, ¿no? Mi paciente me decía, es que cuando juegas te desconectas del tiempo, te olvidas de ti y solamente te centras en estar jugando y eso es lo que te hace sentirte bien. Y entonces sería un ejemplo de adicción, ¿están de acuerdo? Muy fuerte. Luego, otra cosa o inconveniente. em, Paso todo el día pensando en qué momento me van a dejar jugar o anhelo llegar para estar jugando. La otra, otro inconveniente, pues podría ser también el costo que tiene, porque si no mal sé, cada año o cada determinado tiempo salen las nuevas versiones de los juegos, hay que comprarlos, adquirirlos, comprar tarjetas para tener beneficios, recompensas o que te desbloqueen niveles, metas, etcétera. Y la otra que también podríamos ver como inconveniente a cuestiones cognitivas sería que se siente cansado, le cuesta trabajo concentrarse, le cuesta trabajo dormir o regularse. ¿Ok? Y la otra que también mencionó mi paciente fue que se siente más irritable cuando no juega y ha dejado de practicar cosas que lo hacían sentirse bien por estar jugando. No localizo el que está abierto. A ver. Hay un micrófono abierto, si nos hacen favor de cerrarlo. Ya, creo que ya. Ok, y entonces vamos a mencionarlo como cosas importantes. Tenemos la responsabilidad de, como papás, terapeutas o, espérenme, déjenlo a Raquel. Sí, el dejar las cosas, sí es algo muy delicado. Como papás, como terapeutas, como profesores o personas que se dediquen a estar con niños o que tengamos niños en casa, tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que están viendo para tener un contexto. Segunda, nos toca sí o sí de repente ver youtubers, tiktokers y demás cosas, porque si no, te, te ganan en la partida. La otra, te toca indagar un poco más este mundo. A mí me tocó con uno de mis pacientes jugar Roblox en línea para saber qué él era la, este, lo que él sentía y cómo estaba y nos pusimos a jugar Roblox. Fue una experiencia extraña, pero entendí mucho. Entonces, esta parte de también tener como un vínculo con tu paciente o con tu niño o con tus alumnos y ver los gustos que tiene, te va a dar más información. Ahora, aquí no estamos mencionando los peligros que pueden llegar a tener los niños cuando están mucho tiempo y sin supervisión en estas plataformas. Hablando de personas que se hacen pasar por niños, con esta parte como de trata de personas y demás, y que no regulan, contenidos con índole sexual, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. Ahorita diciendo eso, les voy a platicar una cosa que me pasó con una de mis pacientes. Eh, Hace muchos años le gustaba este programa de Soy Luna y pues me puse a verlo porque tenía que entender el contexto de mi paciente. Y me dijo, ¿qué crees que me llegó un correo para una convivencia de Soy Luna? ¿Tú crees que mi papá me deje ir? Y yo le dije, pues vamos a ver cómo te portas y toda esta parte como regulándolo para que lo ganara. Y después nos enteramos que a una niñita
de su misma escuela le había llegado el mismo correo y para llegar a la supuesta convivencia, le había pedido que se tomara fotografías en traje de baño, después desnuda y cosas así. Y entonces, como nosotros entre el padre y yo habíamos dicho que no hasta que no lograra ciertos objetivos de sus hábitos de higiene, fue que de alguna manera coincidió para que no estuviera en riesgo, pero la otra niñita sí hizo ese tipo de cosas con tal de ganar la convivencia y obviamente esa convivencia nunca existió. Entonces también tenemos que enseñarles a los niños y los adolescentes que no porque yo ahorita esté con ustedes en este momento o en esta sala de Zoom, todos vamos a ser mis amigos o que puedo contar con todos. A lo mejor con 5 personas de aquí las conozco cara a cara. A lo mejor con 10 de aquí hemos coincidido en algún momento en alguna plática más de AMAPSI o han sido mis alumnos o lo que ustedes gusten. Pero no implica que voy a tener el mismo grado de interacción ni de afectividad. Entonces necesitamos hablar con ellos. Y entonces, me van a decir la pregunta del millón. ¿Cómo le podemos hacer para disminuir esta adicción a la tecnología? Volvemos al punto número 1. Primero, identificar si yo como adulto no soy un ejemplo negativo del uso del celular. Segundo, tenemos que poner límites y reglas claras. Ejemplo, ¿en qué momento sí puedo ocupar el teléfono y en qué momento no puedo ocupar el teléfono? Ya lo habíamos mencionado. Horarios. La siguiente, cuando estamos en una interacción familiar, estamos en una interacción familiar y no tenemos que estar en el celular. Me ha tocado estar en fiestas en que el adolescente se aburre y se arrincona con todos los demás adolescentes a estar viendo su... Ah, sí, los adolescentes se van a enojar. Por supuesto que sí, ¿eh? Eso que dice Estela sí es muy cierto. Se enojan. Pero, como ¿cómo te diré? Puedes mencionar que con esta cuestión del control paternal y que ellos son menores de edad, puedes vincular su teléfono a tu teléfono. Otra cosa que también es bien importante, si ustedes van a heredarles teléfonos a sus hijos, quítenles sus cuentas, porque les damos los teléfonos con cuentas a los niños de, no sé, Gmail y demás, y tienen acceso a contenidos que no son apropiados para niños. Entonces, reseten el teléfono desde cero y vincúlenlo o pongan su cuenta y obviamente todo se va a vincular con el teléfono del niño a su dispositivo y les va a llegar las notificaciones o el historial. Aquí sí es muy importante. La otra que también podríamos ver como regla es que a determinado tiempo pidamos o quitemos o retiremos los dispositivos de las manos de los niños, ¿no? Y ponerlos a lo mejor en alguna área para que los niños puedan ver que ahí están, pero que no los van a poder ocupar. De lo contrario, pues bueno, ustedes se pueden dormir y los niños pueden estar siguiendo en el celular, en la de esta. Yo, la nueva regla que apliqué en mi casa es a las 11 de la noche se desconecta el wifi. Digo, radical si ustedes quieren ver, mi hija tiene 16 años, pero aún así fue una forma de decirle, ya duérmete. Entonces, o apliquen esas, ¿no? A lo mejor hay niños que no tienen datos, que no tienen muchas cosas como para seguir conectados. Es una forma de quitar. Desconectas tu wifi y hasta el otro día. Pero ahora, en terapia, ¿cómo podemos trabajar esto? Es bien importante el apoyo de los papás. ¿Por qué? Porque si tú le dices al niño, no puedes ver el teléfono solamente en este periodo de tiempo y al papá se le olvida seguir la regla, tus recomendaciones no van a tener el efecto. Y entonces, aquí lo que queremos hacer es disminuir el tiempo. Y entonces tenemos que ofrecer actividades. ¿Cuáles actividades? Recreativas, deportivas o de convivencia. Uno de mis pacientes me decía, yo puedo dejar de jugar Roblox siempre y cuando, eso sí es cierto, si los abuelos están a cargo de los niños, bueno, es que ese es otro tema. Es una lucha de poderes entre el papá y el abuelo va a consentir,
pero no le va a gustar que le pongan límites también al abuelo. Esa es una realidad. Y mi paciente me decía, Jocelyn, yo te dejo mi teléfono una semana siempre y cuando le digas a mi papá que me lleve 3 veces a la semana al parque en mi bicicleta. Y el papá, es que salgo bien tarde de trabajar, es que mil peros. Y me dijo, bueno, 2 veces. Ya el niño se bajó. Y le dije, bueno, me parece una buena idea. Y literal me dejó el celular. Obviamente después se lo di al papá, en esta forma de que lo resguardara él. Y el niño llegó a la otra sesión y me dijo, ¿qué crees? Que mi papá no me llevó 2 veces, me llevó 4 veces. Dice, pero ya nos dimos cuenta que queremos unas bicicletas para darnos unas vueltas. Dice, porque mi papá se cansa de ir detrás de mí y a mí me da por darle más rápido y ver cómo va detrás de mí me da risa. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero logramos que ese papá y ese niño se vincularan. Otro niño, tal cual, desde que despertaba, traía el celular. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué traes tu teléfono así? Y les voy a decir lo que me dijo, para mí fue así como que, wow. Dice, es que mi abuela me dijo, cuando empezó esta parte de la guerra entre Rusia y todo eso, me dijo que si cae una bomba, ¿cómo me iba a localizar? Entonces tengo que tener el teléfono siempre aquí por si me marca mi abuela. Y yo, pero nosotros no estamos en guerra, la guerra está del otro lado. Pero si cae una bomba, Jocelyn, me voy a morir y no me van a encontrar todo porque tú me quitas el celular. Y yo dije, y entonces ahí también podemos ver algo que es bien importante, cómo los niños son manipuladores. Y si el adulto no sabe poner límites claros, nos van a ganar. Entonces, por favor, vean los seguidores que tienen sus hijos, si siguen a alguien, el tipo de contenido que ven y demás, porque en el mundo del Internet, todo puede ser riesgoso como nada puede ser riesgoso y todo va a depender de las habilidades que le demos al niño para detectar un peligro y poder decir, me alejo. De lo contrario, hay muchos casos en que viven o experimentan cosas que no son apropiadas por su edad por esta falta de observación, de cuidado, de vigilancia por parte de los padres. Y entonces necesitamos trabajar mucho, pero mucho, pero mucho, 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 mucho las habilidades con estos niños. Entonces, sugerencia, dejen los dispositivos y mejor hagan esta parte del verbo jugar como una acción. Jueguen con lo que tengan. No tienen nada, sean creativos. No tenemos, estamos en un lugar encerraditos o haciendo algo, dibujen. Tenemos un patio, déjalo que experimente con el agua, que juegue, que tenga plantitas, no sé, pero no estén siempre en los dispositivos. Y también la otra, si ponemos un castigo, el castigo también aplica para el adulto, porque es bien feo cuando aplica el adulto el castigo. A la hora de comer, tienes castigado el celular y el adulto con el celular. Entonces, el castigo también, si nosotros lo vamos a poner, también estamos dentro del castigo. ¿Ok? Entonces, sean muy claros en qué horarios, bajo qué situaciones, sí lo voy a prestar el dispositivo, cuánto tiempo. Y muchas veces con los adolescentes tienes 2 horas, son las 5 y a las 7 terminas. Pero decirlo así, porque 2 horas, es que tú no me dijiste a qué horas empezaba. Entonces, eso es importante, ¿ok? Bueno, no sé si tengan preguntas. Este comentario que hizo Raquel dice, también hay papás que no están a cargo del cuidado de sus hijos, sino de los abuelos. Y lamentablemente, se refiere a los abuelos, no tienen las habilidades ni las fuerzas o el conocimiento de las tecnologías y dejan al niño frente al aparato como medio de tenerlo ahí tranquilo. Exactamente. Podemos decir que
hemos hecho como esta parte como de las nanas tecnológicas, en donde les damos a los niños cada vez más pequeños, ya para que no llore, toma el celular, ve un video. Esto pasaría en el comentario que dijo Raquel, ¿no? Y la otra que se me olvidó mencionarles es que los niños hoy en día cada vez piden dispositivos como una cuestión de estatus o de, no sé cómo mencionarlo, pues de un poder adquisitivo o de tener más amigos, traer el último teléfono con más habilidades, con más herramientas, con más memoria, con más todo. Ahí está la app que Ana menciona en el chat. Esa app es muy importante que la tengan para las personas que quieran como restringir el uso excesivo de esto, como control paternal, ayuda muchísimo. Siempre y cuando primero hablen con el adolescente de que van a aplicar eso y con los niños, pues también, ¿no? Para que no les genere frustración y enojo. En esta pregunta, bueno, este comentario que hace Raquel, es importante mencionar que los abuelos se pueden convertir también en aliados, ¿no? Al momento, como decías, de la acción de jugar, el verbo jugar, para introducirlos a los juegos tradicionales. Sabemos que se han dejado de jugar muchas cosas que los abuelos conocen. Entonces, pueden hacer muchas cosas al respecto y pues invitar a los abuelitos también a estas pláticas, compartirles la conferencia, podría ser algo interesante. En Dinamarca hay un proyecto muy interesante, se integran familias, por ejemplo, las personas mayores que no tienen nietos y las familias que no tienen abuelos o niños que no tienen abuelos, se integran familias en unos, como comunidades y se vuelve una relación muy, muy interesante. Entonces ahí lo que se observa es precisamente el trabajo y la virtud que tienen los abuelos para poder enseñar a los niños muchas cosas, a los nietos muchísimas cosas. Y de manera especial, pues estos juegos tradicionales en nuestro país que hay en mucha riqueza, ¿no? Y que conocen muchísimo los abuelitos. Pues el trompo, el avión, lo que tú decías, los juegos de mesa, la lotería, serpientes y escaleras y un sinfín, los encantados, las escondidas, todo ese tipo de juegos. Entonces, bueno, sí, tiene razón Raquel que comenta que, bueno, a lo mejor ya no están las fuerzas, pero bueno, podrían contar cuentos también. Entonces hay muchas cosas que los abuelitos podrían hacer. Exactamente esta parte como de adoptar un abuelito o que un abuelito adopte un nieto está padre, ¿no? Eh, por la parte de la experiencia, de la afectividad y demás. Pero hablando un poco más de los juegos que mencionó la doctora Rosario, eh, vean cómo el mismo incremento del uso de los dispositivos han hecho que muchos de los adolescentes o niños no conozcan estos juegos que mencionaron. Y a lo mejor muchos de nosotros nos tocó jugar el resorte, el avioncito, las cebollitas, las traes y todo eso. Y no solamente eran juegos como físicos, sino también desarrollaban habilidades o desarrollaban la parte motriz gruesa. Entonces tendríamos que ver que los juegos también desarrollan habilidades. Y al momento que desarrollan habilidades, estamos generando cosas en los niños. Y yo les digo, no estoy en contra de los videojuegos. Por supuesto que son buenos, siempre y cuando cumplan la edad, los niños para lo cual están diseñados y que también respetemos eso como adultos, ¿no? Le vamos a regalar un juego a un niño, hay que ver qué edad y cuál es el contenido del juego, ¿no? Eso. Si voy a ver una película con un niño, no me lo voy a llevar a ver una clasificación que no es apropiada, ¿no? Y entonces es mucho el también mediar como adultos qué sí, qué no, a qué voy a exponer ese niño y a qué no voy a exponer ese niño. Pero yo les diría, jueguen, es mejor que jueguen y generen frustración sana a que se genere una frustración patológica en la parte del uso excesivo de los videojuegos, del celular, de la tablet, de la computadora, no sé, etcétera. De esta pregunta que hace Estela dice, adolescentes de 14 y 15 años, ¿se supervisa lo que ven? Mis hijos molestan. ¿Y qué?
también ella misma comentaba que si es conveniente apagarles por la noche el celular o quitarles el celular por la noche. Quitar las redes mínimo por las noches. Miren, es que aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Cualquier acuerdo que se haga tiene que estar tomado con todos los miembros de la familia. No puedo yo imponer. Y entonces es una negociación la que tenemos que hacer. Yo voy a quitar el Wi-Fi porque esto, pero entonces entre todos pueden decir sí, pero a tal hora, no, pero esto, y entonces tenemos que llegar a la negociación. Si nosotros como padres imponemos en un adolescente, vamos a generar frustración y enojo en automático. Pero si aprendemos a negociar, va a ser mejor. Ahora, ¿cómo voy a negociar? Les voy a poner un ejemplo. Uno de mis pacientes tenía una adicción enormemente a su tablet, pero fuerte. Y sus papás se divorciaron y el papá le quitó de alguna manera la cuenta en la que tenía todas sus recompensas de Google y no sé qué. Y el adolescente estaba frustradísimo, pero frustradísimo, que porque ya lo habían fregado, que todo el tiempo invertido. Bueno, fue así como lo peor. Logramos buscar una opción, rescató y le dijimos, ya te ayudamos a rescatar tus logros de tantos años. Ahora, ¿tú qué nos vas a dar a cambio? Y él dijo, yo voy a jugar la tableta solamente 2 horas, viernes, sábados y domingos que no tengo escuela. ¿Está bien? Él solito impuso su propio castigo y no le generamos frustración. Este mismo paciente, en su momento, su mamá, no supo cómo quitarle los dispositivos y le dijo que los había empeñado. Obviamente nada más los había resguardado. Y entonces ahorita que regresó a tener los dispositivos después de mucho trabajo, él me dijo, es que yo tengo miedo que mi mamá otra vez los empeñe o los venda. Y dije, bueno, los ponemos en un lugar en donde puedan ser visibles para ti, pero si incumples la regla, nos van a quitar, no nos van a dejar usar. Entonces, aquí hay que ser como mucho de esta parte de negociar. Y hay que ser un muy buen negociador, ¿eh? Porque de repente no sabemos negociar y nos ponemos solito y no dices nada y ching, cuando menos te das cuenta, perdiste por no saber decir lo que piensas o lo que sientes. Muy, muy interesante eso que comentas, Jocelyn. Muy bien. Anaí Martínez dice, un alumno de 5 años, su mamá me comentó que su hijo vio el juego del calamar, pero que le habían adelantado todo lo violento y según no lo vio. Ahora el niño habla de matar y tiene miedos constantes a todo. Ay, esa también fue una modita muy fea. Sí, los juegos el juego del calamar, la serie esta de Netflix, hablaba de una competición de juegos tradicionales, por así decirlo, entre adultos y el último que sobreviviera pues era el que ganaba, ¿no? Y en los niños estuvo muy de moda. Sí, muchos empezaron a tener miedos. ¿Qué te recomendarían a este niño de 5 años? Pues a lo mejor que empiece un proceso terapéutico para que disminuyan los miedos en él desde una parte terapéutica. A esa edad es muy fácil quitar el miedo. Nada más hay que recordar que a los 5 años tenemos todavía los niños tienen un pensamiento mágico, entonces no saben distinguir al 100% entre la realidad y lo que no es real. Y entonces de ahí viene el miedo al coco, al fantasma, a la oscuridad, bueno, al Chucky o a los que ustedes me digan, porque no saben distinguir todavía de que no es cierto y que es ficción. Entonces en este niño tan pequeño sí podrían trabajar eso. Con los miedos, en consulta con niños pequeños se trabaja algo que es el monstruo come miedos. Se los enseño, pero obviamente cada terapeuta tiene sus estrategias, ¿eh? Es un monstruito que lo que hace es como un acompañante y entonces le empodera al niño para que no tenga miedos. Y obviamente se les cuenta un cuento de cómo el monstruo venció ciertos miedos y demás. Y aquí en su lengua es el monstruo que se comió.
Esto en niños pequeños sirve muy bien. En adolescentes, pues no hay que trabajar otras cosas, ¿verdad? Pero técnicas como esto del monstruo come miedos podría servir en este pequeño o en estos pequeños preescolarzones, ¿no? De 5 años. Muy bien. Jocelyn, comentabas tú que si se les va a quitar los dispositivos, entonces se tendría que tener la opción de qué les vas a ofrecer, ¿no? Esto implica muchísima responsabilidad para los papás, es decir, saber qué, cómo y sobre todo disponer de tiempo para eso, ¿no? Porque el niño sí, definitivamente sí quiere que jueguen. Aparte de lo que comentaste, ¿qué otras opciones podrían tener los papás? Bueno, lo que decías, juegos de mesa. ¿Qué recomendaciones les harías al momento de comprometerse los papás? Porque por las implicaciones que tienen, ¿no? En términos del tiempo, de la creatividad, de la disposición. Ay, es una pregunta muy interesante. Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta algo. A lo mejor el tiempo del adulto no va a ser tanto, pero yo diría que más vale calidad de tiempo que cantidad de tiempo. Y entonces, momentos significativos pueden hacer que el niño se generen como cosas más positivas. Ahora, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Se me ocurre una tarde de hacer cosas en fin de semana, en donde a lo mejor en algún momento yo como mamá propongo una actividad y mi hijo propone otra, y mi otro hijo propone otra, y así, que todos tengan como su espacio y demás. Esa podría ser. La otra, dibujar. A los niños les podemos dar como opción, a lo mejor no tanto supervisada, podemos hacer que dibujen mandalas, que pinten con acuarelas, que hagan toda esta parte a lo mejor como la expresión de las emociones a través del arte. Digo, los mandalas están de moda, entonces ahora les gustan mucho los plumoncitos y bueno, les compras su librito de mandalas, sus plumones y que dediquen un poco de tiempo, ¿no? Eso podría ser. Si no podemos tomar tanto en tiempo en cuenta eso, a lo mejor que solamente sean 20 minutos al día de platicar cómo nos fue, porque muchas veces ese es el problema que tienen que los papás no conocen a sus niños y mejor el terapeuta, el maestro u otra persona extraña o no del círculo familiar los conoce mejor que uno como papá, ¿no? Entonces, a lo mejor platicar. La otra vez me tocó en una consulta que le digo al niño, oye, ¿cómo te fue con tu amigo Iker? Y la mamá, pero si Iker es tu enemigo. Y le dice, no mamá, ya hicimos las paces y somos amigos. Eso fue del año pasado. Y dice, ¿ya ves cómo no me escuchas? Entonces, este tipo de expresiones, las podemos ver muy, muy seguido con los niños, ¿no? Escuchar todo lo que nos tengan que decir de cómo les fue como también ir trabajando esta parte de la comunicación, pero y la confianza, pero también desde el afecto. Muy bien, muchas gracias. Maricruz dice, ¿qué pasa con los niños que sus papás no tratan estos tipos de temas con ellos y tienen relación con mi hijo? Es decir, mientras Maricruz sí le regula el tiempo, no usa sus amiguitos, los papás de sus amiguitos o sus amiguitos pueden disponer del celular todo el tiempo. Entonces, en la convivencia y en la relación, esto se comenta. Ay, es que hablándolo desde la parte social, podemos ver como una cuestión como de competencia, ¿no? Los niños que sí tienen el dispositivo siempre, a los niños que lo regulan. Yo creo que aquí más bien es concientizar a los padres, ¿no? Y trabajar con el niño esta parte de no importa, que tus amigos siempre tengan el dispositivo, siempre y cuando tú lo tengas, lo disfrutes, ese tipo de cosas. De lo contrario, el niño, por ejemplo, el hijo de Maricruz se va a sentir frustrado porque los amiguitos siempre están, en línea o jugando y él no tanto por la parte de la regulación. Pero ay, es que ahí sí no podemos hacer mucho. Cuando es algo social, tenemos que trabajar eso en conjunto, en comunidad. Sí, gracias. Pati Hurtado comenta.
de 17 meses, es decir, de 1 año 5 meses, y a varios amigos les sorprende que no vea videos y no usemos dispositivos con él. En algunas reuniones le quieren poner videos en su celular o la tele. Creo que en general estamos muy acostumbrados a ver a los niños con celulares, tabletas y más. Sí, y también me he dado cuenta que en las 3 épocas en las que vamos a ver este problema va a ser en Navidad, en Reyes y el Día de los Niños. Es cuando se incrementa el uso, ¿no? O el regalarle dispositivos a los niños cada vez más pequeños. Esto que comentan en este acertado comentario, también hay padres que están evitando el uso excesivo o el uso de pantallas en los niños pequeños. Y a lo mejor en la plática nos faltó también darnos cuenta de las implicaciones que tenemos a nivel físico del uso excesivo de los dispositivos. Primera, niños que tienen ya problemas de vista, ¿eh? O sea, tanto estar en Mm. el dispositivo también genera que pues que la vista vaya teniendo su desgaste, ¿no? Su deterioro. En cuestiones auditivas también y también en cuestiones de sensaciones. Uno de mis pacientes me decía, es que yo traigo mi teléfono y aunque yo sé que está apagado, siento que vibra y entonces tengo la necesidad de ver si no me llegó una notificación de mi juego. Entonces, eso estamos hablando como en cuestiones físicas, ¿no? En donde ya el dispositivo prácticamente es parte del cuerpo. Y otra cosa que también se me olvidó mencionarles es que también como adulto tenemos una adicción a la tecnología tan fuerte porque si un día salimos de la casa y se nos olvida el celular, somos capaces de regresarnos porque pensamos que nuestra vida se quedó en el teléfono. No recordamos números telefónicos, no recordamos fechas importantes, no recordamos muchas cosas porque todo lo importante lo trae un dispositivo. O cuando te asaltan o te roban o lo pierdes o algo, sufres un duelo porque de alguna manera también perdiste parte de tu vida, ¿no? Entonces deberíamos de considerar que el dispositivo es una ayuda, pero no es ni mi cerebro ni mi información almacenada en él, ¿no? Porque pareciera que es como una extensión y no tendría que ser así, es como una ayuda. Bellanelli hace una pregunta parecida a la de Maricruz. Dice, mi hija no juega ningún videojuego, ni tiene series al alcance que estén llenas de violencia como las series que ya comentaron, la serie que ya comentaron, pero en la escuela sus compañeros sí tienen alcance este tipo de videojuegos y series e inclusive películas y llenan a mi hija de toda esa información. Tienen 6 años. ¿Cómo tratar algo así? Mm, Es que, en verdad, miren, les voy a ser bien sincera. Antes de negar cualquier situación, primero vean el contenido. Si la serie o la película, lo que están viendo los demás niños, no tiene algo que atente contra lo que ustedes quieren trabajar en esta parte de la crianza, pues permítanlo que lo vean, pero desde la parte del acompañamiento. Muchas veces el adulto se niega escuchando lo que dicen otras personas, otros adultos, pero no tiene una propia decisión o un punto de vista determinado de algo que no ha observado. Entonces, por ejemplo, ahorita en los adolescentes, una de mis pacientes me dijo que se iba a desvelar porque iba a ver la nueva temporada de una serie que salió a fin de mes de mayo. Y me dijo, tendríamos que verla, ¿no? Y yo, sí, pero no he visto ni la temporada uno. Entonces, no me puedo negar a que no la vea. Ya después como que me las hicieron esta parte de los spoilers, como estas em, que te cuentan las cosas, digámoslo así, en redes sociales. Dije, bueno, no es malo. A lo mejor podrías aventarte un spoiler de la película o de la serie que te menciona tu hija, y ya después dices, pues sí o no. Pero tampoco negárselo porque también a los niños les genera frustración. Sí, y negárselos a lo mejor les genera también mayor avidez por conocer o ver.
y que Claro. precisamente eso se enfrentan Maricruz y Bellanelli, que en casa pues no permiten esto, pero se enteran a través de la escuela o a través de otros espacios o a través de otras relaciones, ¿no? Entonces, aquí, Jocelyn, no sé cómo ves que es importante ir desarrollando en los hijos, en los niños, esa capacidad como para ser selectivos, como para ir generando criterios de qué sí, qué cosas no, ¿no? De manera general, porque pues como la oferta está muy amplia y siempre va a estar ahí, y no siempre vamos a poder estar con ellos tan cercanos como para poderles en ese momento, pues, decir esto sí, esto no, ¿no? Entonces, como que ir orientando para que vayan aún pequeñitos, irles mencionando qué cosas sí pueden ver, qué cosas no. Raquel pregunta, ¿a qué edad consideras, conforme a tu experiencia, que un niño debe tener un celular o una tablet? Ay, pues hablándolo en términos sociales, a lo mejor un niño necesita tener un celular em, desde la secundaria, ¿no? Hablando de cuestiones sociales, en donde muchos ya van a tener y tienen que interactuar y todo eso. Siendo muy honesta, yo creo que los chicos deberían de tener un celular después de los 12 o 13 años. Antes, ¿no? Por todas estas implicaciones y tendríamos que trabajar mucho autoestima, toma de decisiones y muchas cosas para que cuando tengan el dispositivo tiendan a ser más responsables. Ahora, si yo se los comento como mamá, hablando de esta parte de ser empáticos, yo a mi hija le di su celular hasta que cumplió 16 años. Antes no. Y si quería platicar con sus amiguitos, ¿me prestas tu teléfono? Y tenía que cederlo, ¿no? Porque también hay que ver, y no lo tocamos en la plática porque nada más hablamos de la adicción. eh, Chats de chicos de secundario, de preparatoria, en donde hay intercambios de packs. ¿Qué son las packs? Fotografías de alguna parte desnuda de tu cuerpo, ¿no? Sobre todo de genitales. Y entonces dices, ¿cómo puede ser posible que hagan esto, no? Entonces, les digo, solamente para que los niños tengan la capacidad o los adolescentes de contarte qué tipo de información están teniendo entre sus compañeros, porque sí están muy, muy fuertes. O la otra, cuando de repente, no me acuerdo cómo se llama, que hacían sus retos de hacer cosas y grabarse y de repente subirlo a las redes sociales, también era algo complicado y muchos papás no se daban cuenta, ¿no? Entonces, yo diría que entre 12 y si lo puedes postergar un poquito más hasta los 14 sería correcto, pero siempre y cuando tengas esta parte de la supervisión. Sin importar la edad que tenga, sí es importante que hasta que no tenga 18 años, el papá esté al menos ahí viendo qué ve, qué está haciendo, cuánto tiempo está en el dispositivo, con qué fines, sobre todo esta parte de con qué fines. Porque si me dicen, es que lo ocupo para la escuela, sí, pero la escuela no acaba a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, si es para la escuela, pues tiene un horario. Es que lo ocupo para platicar con sus amigos, sí, pero no sé, a las 10 de la noche, 11 de la noche es una hora apropiada para que hables con tus amigos, ya después no lo consideraría tan apropiado. Pero hoy en día vemos chicos que están conectados casi toda la noche, y reciben una notificación y en automático contestan. Entonces, nada más para que vean, es regular, ¿no? Bien. Pues Nancy hace una pregunta muy interesante y muy importante y creo que es el caso de muchas parejas. Dice, en el caso de las papás que estamos separados y uno no permite tanto el celular y consola y el otro es muy permisivo, ¿algún consejo de cómo tratarlo? Mi hijo tiene 9 años. Uy, cuando trabajamos con papás divorciados, lo primero que tenemos que hacer es hacer como esta parte del divorcio psicológico, en donde ya no vamos a ser pareja, pero vamos a seguir siendo los papás de este niño. Y entonces implica que mis emociones
o la parte que yo siento como parte de esa pareja no van a influir en la toma de decisiones que yo tenga con mi hijo. Esto es algo bien complicado. Y entonces, en terapia, si los dos padres están en las mismas ideas, reglas, comunicación, va a ser más fácil entender y enseñarles las ventajas y las desventajas que tienen que se apliquen ciertas reglas en una casa y otras no tanto en casa, ¿no? Pero ese es un tema no solamente con los dispositivos, cuando tenemos papás divorciados, es un tema en general, ¿no? En donde a lo mejor en una casa hay hábitos y en la otra casa no siguen los hábitos, en donde en una casa hay límites y en otra casa no hay límites. Entonces, tendrían que hacer esta parte de equipo para tener la mayor parte de las mismas reglas y los mismos límites ahí, ¿no? Y a lo mejor bueno, déjalo que juegue, pero ponle horarios. A lo mejor conmigo de lunes a viernes no va a jugar, pero contigo va a jugar 3 horas el fin de semana. Entonces, volvemos a lo mismo, es esta parte de mediar, ¿no? De poder llegar a acuerdos. Si no, van a estar en pleito constantemente estos papás por la falta de la comunicación y por la falta de acuerdos. Y siempre tiene que estar involucrado el niño o el adolescente cuando los papás lleguen al acuerdo. Porque dicen, no, si eso lo platicaron ustedes, yo ni estaba enterado, a mí por qué me meten. Entonces tenemos que hacerlo partícipe de la toma de decisiones. En este caso, en cuanto al uso de los dispositivos, podría ser en el comentario que leímos. Sí, gracias. Lisette, ¿qué tan recomendables o no son las tabletas para los niños? Me refiero a que las que solo traen sonido o la pantalla simple. Me refiero a las que solo traen sonido o pantalla simple. Mm, pues podríamos ocuparlas, pero volvemos al mismo punto. Hay unas como tablets que solamente traen ciertos jueguitos y ya, ¿no? O sea, como que no tienen tanto acceso a internet ni a dejar aplicaciones, pues podemos regularlas, ¿no? Pero aquí lo que tendríamos que ver, volvemos al mismo, con qué finalidad vamos a ocupar. Hay muchísimos juegos que pueden ayudar a, no sé, de rompecabezas. En niños preescolares, pues lo ocupamos, nada más hay que regular el tiempo. Y obviamente también les voy a decir una cosa. Si tenemos dos niños y nada más tenemos una tableta, o una de dos, o los enseñamos a uno a frustrarse y esperar su turno en lo que el primero juega, o la otra, si sabemos que no tienen esta parte de control, pues mejor ni metas la tableta, porque entonces va a estar una rivalidad por ver quién juega primero, quién juega más y demás. Pero aquí hay que tomar en cuenta que cada familia tiene reglas diferentes, ya sea mencionadas de forma explícita o de forma implícita, ¿no? Y entonces tenemos que ver qué tanto problema me va a generar que mis hijos tengan la tablet. Tener una tablet no es mala, pero hay que ver qué ven, cuánto tiempo y con qué finalidad. Yo diría que esas son como las 3 reglas. Sí, muy bien, hay que tenerlas presentes. Gabriela Romero, excelente información, muchísima reflexión para poner en práctica y comprometerse a llevarla a cabo. Así es, Gabriela. Pati Hurtado, comento esto porque me he dado cuenta que afuera, conviviendo con más personas, es difícil nadar contracorriente porque es algo muy común, aunque no sea sano. Lo mismo pasa con el consumo de dulces. Así es, Pati. Es una realidad y es un principio de realidad reconocer que así son las cosas y así está, ¿no? Entonces creo que apostarle a desarrollar criterios, a desarrollar capacidad y a estas reglas que dice Jocelyn creo que son importantes más que prohibir, porque el prohibir pues podría tener también serias implicaciones. Y luego también de esta parte, ¿no? Que dicen los papás, ¿no? Lo prohibido es lo más deseado. Entre más prohíbes, más necesidad le das al niño de investigar, de indagar. Entonces le quitamos esta parte de querer indagar y todo, y pues mejor lo acompañas en este proceso. Y tú vas a saber hasta dónde. Así es, muy bien. Diana Rodríguez, ¿cuál sería el promedio de tiempo para estar en dispositivos electrónicos por rangos de edad? Es decir, infancia, preadolescencia y adolescencia.
Yo podría mencionar que, o sea, así como una tabla tal cual, no la tengo, pero desde mi experiencia, a lo mejor niños preescolares de 2 a 3 horas a la semana. Niños de primaria podríamos poner 4 o 5 horas, pero no todas seguidas, en intervalos de tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor 1 hora, 2 horas, no sé. En chicos de preparatoria se puede duplicar. Secundaria, perdón. Ah, secundaria, cierto. Podríamos decir que hasta 7 horas, considerando que, que mucho puede ser esta parte de intercambios en WhatsApp y demás, ¿no? No solamente redes sociales o juegos, ¿no? Y en chicos de preparatoria, creo que se podría duplicar hasta 10 o más horas, pero aquí les digo, va a depender de para qué ocupan los dispositivos, ¿no? Mencionando que a lo mejor en secundaria es más como una cuestión de interacción y en preparatoria más como una cuestión a lo mejor académica hasta cierto punto o de relaciones sociales, ¿no? Entonces, igual, en la otra, en dispositivos, bueno, me voy a meter un gol. En dispositivos de iPhone y demás, hay una aplicación que te dice cuánto tiempo ocupaste la pantalla, cuánto de ocio, cuánto de productividad, cuánto de todo. Y si lo tienen, ¿cómo se llama? Lo tienen descargado, ahí te vas a dar cuenta si tienes una adicción tecnológica. En pandemia, yo se los puedo asegurar que todo esto, todos lo tuvimos porque nos ofertaron todo de forma gratuita con tal de que estuviéramos en casa, sin exponernos, ¿no? Bueno, las personas que teníamos pues esta parte del home office y demás. Pero si se dan cuenta fue cuando se dispararon más pues el uso de la tecnología y en donde también los niños, por esta parte de la escuela, necesitaban más un dispositivo, ¿no? Para conectarse, para subir evidencias, para no esperar a la mamá, ¿no? Para subir sus actividades en las plataformas digitales y demás de la escuela. Pero ahorita ya que no se ocupa tanto porque ya van de forma presencial, porfa, no manden a sus hijos con el celular. Déjenlo, que lo dejen en casa, porque también estando en la escuela con sus compañeros que pueden convivir, hay chicos que están en el teléfono y se pierden de esto. Y a lo mejor estos intervalos de tiempo que mencionamos, pues que sean en casa, pero con otra finalidad a lo mejor de ocio o de socialización. Y no que en todo momento tengas la necesidad de estar viendo si no te llegaron notificaciones, quién está en línea, enterarte de la vida de otros, no sé, para lo que lo ocupen, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. En Facebook han estado hasta 57 personas, en este momento 50, siguiendo la conferencia y los comentarios, igual que aquí en Zoom, son muy, muy interesantes. Estancia Infantil, las ovejitas, les mandamos un gran saludo. Dice, excelente tema, buenas noches. Hace unos años el reto, dice, creo se llamaba La Ballena Azul, e iba subiendo de intensidad hasta jugarse la vida. Rubén Copana, aquí mismo en Facebook, comenta, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Mucho se encierra en su celular, ya no me hace caso. Voy a leer todas las que hay aquí en Facebook y nos haces favor de hacer los comentarios, pues. Miles Sí. Sime, muchas felicidades, excelente conferencia. Joana Hernández, le mandamos un saludo muy grande, dice, excelente charla. Totalmente de acuerdo que los niños y adolescentes necesitan acompañamiento, siempre al utilizar dispositivos electrónicos para videojuegos. Estancia infantil, las ovejitas, pero los dispositivos son las nuevas nanas, ya que los padres no saben qué hacer con sus hijos. Joana Hernández, una excelente app que encontré para monitorear el tiempo que pasa tu hijo en el dispositivo es Family en Google, link de Google. Sí, ya lo había comentado aquí, Ana, ¿no? Ujú. Bueno, esos son los comentarios. Dice que es muy recomendada esta app. Angie Rincón comenta. Bueno, ¿qué comentarios puede ser al respecto, Jocelyn? Pues esta parte de la responsabilidad de seguir aprendiendo, ¿no? No es justificación, nadie nos enseña a ser papás, pero ya hay cada vez más información. Este tipo de pláticas, libros, no sé,
preguntar a personas que tienen un poquito más de experiencia nos pueden ayudar, ¿no? Y la otra, también es válido que no todos los papás sean 100% tecnológicos, pero siempre tenemos a alguien que va un paso adelante, ¿no? Entonces, quítense los miedos de preguntar. No al niño, porque el niño nos va a ganar, obviamente, pero pues le puedo preguntar a mi hermano, a mi primo, a mi vecino, a un compañero de trabajo. Y sí, esta parte de las aplicaciones como para monitorear el tiempo, cuando son menores de edad, debería de ser una regulación, digámoslo así como tal cual, que siempre haya un control paternal. De lo contrario, pues va a pasar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ya hablando un poquito más de adultos, pues el salir y convivir, ¿no? Me acuerdo que mencionaron en un comentario esta parte de Tinder y demás, ¿no? Eso también podría ser estas citas virtuales una adicción, ¿no? El querer tener o compartir con personas que no conozco, pues mejor me voy a hacer ejercicio y conozco personas y las voy viendo día a día y voy teniendo un intercambio de información y no solamente algo que me hace sentirme momentáneamente bien, que lo voy a poner entre comillas, y después vacío, porque esas personas son virtuales, ¿no? No me abrazan, no me escuchan, no ven mis emociones, no muchas cosas. Y entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y otra cosa que también mencionó, creo que la estancia infantil, las nanas tecnológicas. Por favor, si ahorita no hacemos un cambio en cuestiones de afectividad, de acompañamiento, estos niños, cuando se conviertan en adultos, van a ser adultos pocos tolerantes a la frustración, no van a saber trabajar en equipo, no van a saber comunicar sus necesidades, van a estar enojados con todo y con todos. Y no van a saber cómo entablar una relación de amistad o de pareja. O sea, personas que no tienen habilidades sociales, ni de afrontamiento, ni demás. Entonces, ¿cuál es nuestro reto en este momento? Hacer un cambio para que tengamos infancias felices sin la necesidad tanto como de algo tecnológico, pero siempre desde la parte del acompañamiento. En algún momento una mamá me dijo en consulta, es que no sé por qué nos quejamos si nosotros estamos criando hacia los niños, ¿verdad? Entonces, pues darnos una leidita de estilos de crianza, de comunicación y demás. Digo, hay muchos autores que les podemos recomendar, pero pues todo empieza desde la comunicación. Si yo como mamá tengo comunicación con mi pareja, vamos a llegar a acuerdos y entonces va a ser más fácil que estemos en la misma sintonía, ya sea que estemos juntos o estemos separados, ¿eh? Entonces, autores que hablan de esto, a uno que me encanta muy personalmente, Vidal Schmil, habla de muchas cuestiones de escuela para padres, es un pedagogo muy bueno, tiene muchos libros y también tiene un canal de videos en YouTube. O sea, si no les gusta leer, pues ven un videíto, ¿no? Rosa Barocio, que hace poquito falleció, que toda su vida trabajó esta parte de la crianza, tiene libros para preescolares, para niños de secundaria, para adolescentes, para los abuelitos, para los papás, para todos. Entonces, hablando de cuestiones de crianza, desde mi experiencia, esos dos autores son geniales. Gracias. Pues siguen recomendando la app de Family de Google. Alejandra Juárez dice muy buen tema, gracias. Lucky, un adolescente que está desde las 8 hasta casi 8 de la mañana hasta casi las 11 de la noche, ¿cómo se considera? Uy, pues tiene una adicción a la tecnología muy fuerte. Demasiado fuerte. Nava, ¿cómo disminuir el uso del celular en las clases con los alumnos sin que se sientan atacados? Bueno, leo todas porque todavía más. Edna, ¿cómo se puede mediar el uso del celular? Primero, como recurso para estar al pendiente de la llegada de mi hijo, casa-escuela, escuela-casa. Segundo, como recurso para buscar información escolar. Y tercero, como parte de la interacción con sus amigos. Que lo use de lunes a viernes o cómo regulo esta situación sin ser tan drástica o impositiva.
Edna dice, ¿puede escribir los autores, por favor? Y bueno, en esta pregunta que hace Edna, pues está presente el temor, ¿no? De los padres para poner límites y reglas, que eso es algo muy frecuente. Exactamente, es algo muy frecuente, pero no solamente voy a mencionar como frecuente en el sentido del temor, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a tener miedo a tu hijo? De ponerle un límite que al final, los límites, algo que tenemos como mal habido es que pensamos que es quitar. Y los límites es una expresión de amor en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque estamos enseñándoles como que sí y que no, desde la parte amorosa. Entonces, poner límites es también decir hasta dónde puedes pasar y hasta dónde no, de una forma socialmente y afectivamente Asertiva. adecuada. Exacto, asertiva. Entonces, aquí yo creo que mucho del problema que tenemos es que no sabemos cómo expresar las necesidades. Una tarea en consulta que les puedo dejar para que lo hagan, que puede ser muy buena, es entre todos los miembros de la familia pongan las reglas de la casa, pero también pongan las consecuencias. Y entonces va a ser más fácil que si yo fallé en lavar los trastes, ya sé cuál va a ser mi consecuencia y no que mi mamá solamente me lo imponga. Y entonces volvemos otra vez al mismo punto, esta parte de la mediación, de los acuerdos. Creo que de ahí viene la parte fundamental. Ahora, también yo creo que algo que es bien importante, no puedo permitir que mi hijo pase tanto tiempo en el celular porque entonces mi primera pregunta es, pues, ¿qué está viendo o qué está haciendo? Si no sé, pues entonces ese niño o ese adolescente puede estar en riesgo porque ni yo como adulto sé qué está viendo o con quién está interactuando. Entonces, de ahí la importancia a lo mejor de las aplicaciones o de la app que están mencionando mucho, que es muy buena, para que la tengan ahí en el celular. Al respecto, Gisela González comenta, justamente hace unos meses una conocida me consultó qué hacer, ya que encontró contenido inapropiado para la edad de su hijo, de 12 años. Una persona lo invitaba a salir de casa para un encuentro. Yo le recomendé hablar con su hijo de los riesgos que esto implica y sobre todo hacer la denuncia. A veces parece que los padres tienen miedo de hablar con sus hijos sobre estos temas. Mónica Boiso dice que excelente tema. Lupita Chuy, siempre será benéfico establecer reglas claras y realistas, y que todos respetemos estas reglas en el uso de dispositivos, que era lo que comentabas. Me llegó un mensaje de WhatsApp, me dice, diles que no le tengan miedo a los niños. Y sí, en verdad, la regla, la figura de autoridad son los padres y de repente tenemos hijos tiranos, porque así se denomina que son los papás y se hace como el cambio de roles, ¿no? Entonces, aprendan a imponer los límites desde una parte sana. Tampoco les estoy diciendo quíteles el celular, aunque lloren, se frustren. No, no va por ahí. Ir mediando. Y como dijimos que es una adicción, es como retomar esta parte, ¿no? De que tenemos que ir disminuyendo. De un día para otro no lo vamos a quitar al 100%. Lo que podemos ir haciendo es ir disminuyendo cada vez el tiempo, menos, 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 hasta que se quede en algo que sea aceptable. Pero si ustedes me dicen, es que quiero quitárselos al 100%, van a fracasar porque no podemos quitar algo que me genera placer o me genera estar feliz o algo de la noche a la mañana, ¿eh? Todo tiene que ser paulatino. O es como cuando nos metemos una dieta, ya queremos que en la primera semana estar delgadas, pues no, todo tiene un sacrificio, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar muchas cosas. Lo mismo sería con los niños y los adolescentes en la parte de los dispositivos, ¿eh? Es disminuir, pero les vuelvo a repetir, ¿qué le van a ofrecer para disminuir este tiempo? Amalia Morales pone el dedo en la llaga y dice, y cuando es lo contrario, me refiero a los padres que se la pasan en las redes y no prestan atención a sus hijos.
mm, pues desde ahí va a venir el problema. Pero podemos invitarlos a que tomen terapias psicológicas si ven que su adicción a la tecnología es muy fuerte por parte de los padres. ¿Por qué? No lo digo en el mal plan, pero muchas veces el problema son los padres y el hijo solamente es el reflejo de lo que ocurre en casa. Y entonces, cuando esta situación nos lo hace más evidente la escuela u otra persona, como papá digo, ay, sí es cierto, estoy fallando, pero no me doy cuenta de mis propios errores. Entonces, digo, contacten al psicólogo, pidan ayuda, asesoría, porque pues es importante que se trabaje porque el padre está siendo el principal ejemplo negativo para estos niños y adolescentes. Sandra Vega, totalmente de acuerdo con la maestra Jocelyn. Algunos pedagogos también ya empiezan a recomendar no darle celular ni tablet, sino hasta después de los 15 años. Lamentablemente he visto niños de 3 años con celular en la mano para que no den lata. Sí. Carla, creo que a veces el material de las series que están en discusión puede ser aceptable y otras no tanto. Yo acepté ver con mi hija a sus 11 Stranger Things, ya que Ujú. sus compañeros le contaban de ella. Ahora me pregunta por la serie de Euphoria, la cual ya vi, y realmente se me haría difícil compartirla con ella. El tema es drogas, depresión, sexo ocasional de adultos con adolescentes e incluso es transgénero. No me asusta hablar con ella de ciertos temas, pero creo que es difícil. Ella ahora tiene 12 años y la mayoría de sus compañeros ya la han visto. El tema del celular es otro caso. Ella aún no tiene celular, pero la presión social ha sido muy fuerte desde que tenía 9 años. Ay, estas series están muy de moda. Stranger Things es la serie que les dije que acaba de sacar su nueva temporada. Euforia sí, para mí es una serie un poquito subidita de tono por los temas que aborda y porque a lo mejor para la edad que tiene la pequeña no va a entender muchas cosas y también tendríamos que ver qué cosas positivas o qué cosas negativas me va a dar que yo permita que lo vea, ¿no? Si voy a permitir que vea Euforia, tengo que explicarle cuestiones de sexualidad, cuestiones a lo mejor de la comunidad y de los nuevos tipos de pareja o sexualidades que se están dando hoy en día, ¿no? Si estoy dispuesta a eso, pues bueno, siempre con el acompañamiento y con la información, porque solamente que lo vean porque lo vean por presión social, no está muy recomendable. Les digo, Euforia está fuerte, hasta para de repente para uno, para adulto, espérame, ¿qué pasó? Y tienes como que repensar lo que estás viendo para entenderle o darle un significado. Y en los adolescentes, pues nada más vamos a generar más confusión, más dudas y ejemplos negativos, ¿no? O sea, de si esa chica lo hizo, porque yo no? Entonces hay que cuidar eso. Si bien no verla, pero sí hablar de ello, porque ya en la escuela sus compañeros ya la vieron y seguramente han comentado. Entonces también no hablarlo sería un problema. Arce dice, buenísima la ponencia, gracias y felicidades. Me manda felicidades también, gracias. Carmen Martínez, felicidades, muy buena información. Sandra Vega, el tiempo de calidad de los padres es invaluable, sin duda, Sandra, estamos de acuerdo contigo. Que los papás estén en el celular para ver cuánto tiempo están los niños en el celular es una ironía. Mejor convivan con ellos, así es. Carla, no estoy de acuerdo en que la vean. Sí, efectivamente, creo que así lo entendimos, ¿no? De ninguna No. manera, pero sí hablar al respecto, ¿no, Carla? Porque si se entera a través de sus compañeros, entonces igual no tiene el criterio, como decía Jocelyn, para poder revisar o saber sobre todos estos temas. En Facebook, Mónica Boiso dice, hola, buenas noches, excelente tema. Susana Magos igualmente comenta, dice, buenas noches, gracias por compartir.
Mónica Boiso, ¿cómo ayudar a una adolescente que está muy enojada y no quiere ayudar? Quiere que le hagan las cosas que ella quiere. Lupita Chiu, para poder ser una figura de autoridad, es necesario ganar la confianza de los hijos, el respeto y dar tiempo de calidad. De acuerdo, ¿no? El tiempo de calidad es fundamental, es algo que precisamente podría dar autoridad, no de lo contrario. Solo el decir, no se gana autoridad con eso. Ceci Bernal, gracias por este tipo de pláticas que nos ayudan a fortalecer nuestro desempeño como padres. Así es. Pati Hurtado, muchas gracias por la información. Yo ¿Qué nada puedes más comentar? Adelante, Ceci. les diría como esta parte de la congruencia, ¿no? Como adultos, ser congruentes con lo que imponemos en cuanto a los castigos. Eso es algo muy importante. Cuando somos congruentes en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos, pues bueno, tenemos ganado muchas cosas, ¿no? Pero si hoy decimos una cosa y mañana hacemos otras, ahí nos metemos en un problema serio. Y entonces hay que tomar en cuenta que los adolescentes de hoy en día están muy, pero muy claros en ver en dónde está el error del padre para de ahí agarrarse para obtener o sacar un beneficio, ¿eh? Entonces, les digo, congruencia. Esta parte del tiempo de calidad es súper importante. Cuando ya tienes un problema muy fuerte, afortunadamente, algo que estamos haciendo bien a nivel social es que cada vez llegan más los adolescentes y los niños a terapia porque ellos están pidiendo espacios. Entonces, que a lo mejor quitemos este estigma de repente que pueden llegar todavía a tener ciertas generaciones de que ir al psicólogo es malo. Y los niños necesitan en algún momento alguien que los acompañe en ciertos procesos de vida y también a los padres, ¿no? Y que tomen en cuenta que también ir a terapia o llevar al niño a terapia también es fortalecer mis propias habilidades como papá. No es que vayan a ser criticados ni juzgados, les vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan saber cómo manejar ciertas situaciones de conflicto con ellos. Entonces, no es promover la salud psicológica ante todo, pero no solamente del niño, sino una cuestión colectiva. Si el niño cambia y los padres siguen en el mismo problema, entonces el niño no era el problema eran los padres. Entonces tenemos que buscar como que haya la congruencia, ¿no? Y bueno, este, pues ya echarnos el gol, ¿no? Terapias, pues tenemos bastantes terapeutas en formación. A MAPSI también hay terapias psicológicas de diferentes especialidades y pues acercarse. Al final la salud psicológica es algo que necesitamos mucho después de un periodo de encierro tan fuerte y que a todos nos cae bien que alguien nos escuche y nos entienda y nos diga y nos enseñe más, ¿no? Así es, has tocado algo muy importante, Jocelyn, de podernos, de seguir formándonos en espacios como estos, porque como tú decías, nadie enseña a ser padre, entonces sí es necesario estar informado, estarse formando constantemente sobre cómo hacer, ¿no? Y cómo enfrentar una serie de situaciones y problemas que en esta realidad en donde la tecnología está tomando un papel preponderante. Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, pues muchas de las preguntas y comentarios que ustedes hacen es al respecto y son de vital, fundamental importancia. Maricruz Fernández, sigue habiendo muchos comentarios y preguntas, Jocelyn. Es, Dice, mi sobrino de 7 años ve un programa relacionado con casos de la Rosa de Guadalupe. Hoy la maestra citó a su mamá porque contó una historia de su vida que no es real, que sus papás están divorciados y su mamá tiene amiguitos que lleva a tomar. Ella lo relaciona con este tipo de contenido. ¿Puede ser posible? sí. Qué Les interesante. decía, les decía que el niño tiene esta parte del pensamiento mágico, ¿no? Entonces todo puede ser real en cierta edad. Después ya estamos hablando de mentiras, ¿no? Entonces, si tiene 7 años, podríamos decir que está en el límite del pensamiento mágico, iniciando la otra parte del otro proceso. Entonces aquí es bien importante ver qué contenidos ven. A
a mí en algún momento una de mis pacientes empezó a hacerse cutting, esta parte de lesionarse o cortarse, porque lo vio en la Rosa de Guadalupe y dijo, ¿y por qué no y si lo hago? Y entonces pues generó un montón de cosas en pues, en su familia. Y cuando le pregunto, oye, pues cómo se te ocurrió? Porque uno tiene que indagar. "Ah, pues es que lo vio en la Rosa de Guadalupe". Entonces, sí hay que ver qué ven, porque hay contenido que es inapropiado y que puede darles ideas para hacer, ¿eh? Y copian, imitan. Entonces volvemos a lo mismo, un ejemplo negativo para ellos. Aparentemente algo inofensivo, ¿no? Como puede ser este programa, entre comillas, pero bueno. Exactamente. Adriana Centeno, disculpe la pregunta, si hay asuntos relacionados con ideaciones suicidas de parte de miembros de la familia, ¿qué tan conveniente es hablar del tema con los hijos adolescentes? Leo todas las que hay. Dulce María de los Santos, gracias por compartir estos temas. Muchas felicidades a nuestra ponente, es de gran interés para poder, supongo que dice, aplicar. Marta Laura dice, muchos saludos, maestra Jocelyn. Yasmín Zafra, ¿qué tan influyente es en el desarrollo del niño y niñas el hecho de que vean y se den cuenta de que sus compañeros tengan celular y él o ella no lo tengan? Blanca Barrios, buenas noches, muy de acuerdo en ser congruente con lo que decimos y hacemos. Claudia CM, excelente ponente, felicitaciones. Ay, muchas gracias. Excelente a las preguntas. Pues cuando tenemos ideación suicida, lo principal que tenemos que hacer es solicitar apoyo psicológico, porque no sabemos ni el grado ni el origen de este tipo de ideación. Ya cuando se lleva un tratamiento, podemos comentar, ¿no? A la demás familia como recomendaciones o incluso tener algún tipo de sesión de terapia familiar para entender el contexto o la problemática del miembro de la familia, pero sin tener el conocimiento de por qué y cuál es el tratamiento que va a surgir para este miembro de la familia. Soltar la información no creo que sea recomendable. Siempre, yo creo que siempre tiene que ser muy cuidada la información que le vamos a dar a los hijos. ¿Con qué objetivo le vamos a dar esa información? Entonces, a lo mejor asistir a, a terapia psicológica y si el psicólogo lo requiere y el caso lo amerita, pues a lo mejor algún tipo de tratamiento psiquiátrico, ¿no? O medicación para disminuir nada más los síntomas en lo que la terapia empieza a tener un avance significativo. Así es. Jocelyn, son todas las preguntas, todos los comentarios. Muy interesante, un tema muy, muy actual. Creo que dejaste muchas, pues inquietudes, pero también muchas respuestas a muchas preguntas y de alguna forma un horizonte y un camino para poder, caminar y andar en estas problemáticas. Indira Palacios, excelente charla, muy informativa, muy precisa y muy clara. Efectivamente, Indira. Pues les pido que abramos nuestros micrófonos para darle un aplauso a la maestra Jocelyn. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lo principal de la plática era la reflexión, ¿no? Que ustedes se den Sí. cuenta que el problema no necesariamente son los niños, sino que también los adultos tenemos que trabajar en nuestros errores, ¿no? Antes de verlos en el otro, ¿no? Y que el otro, en este caso, cuando es un niño o un adolescente, no tiene las mismas habilidades que nosotros para afrontar los problemas. Entonces, las preguntas que les hice, tómenlo en cuenta y si salieron muy elevadas, pedir ayuda, no pasa nada. Si ustedes ven que no pueden disminuir el tiempo, muchas cosas, pues lo mejor es trabajarlo, ¿no? Qué bueno que se pudieron dar cuenta en dónde está la falla para que podamos trabajar ya directamente en ella. Y, Gracias, Jocelyn. y agradecida. Más Muchas gracias espacios como estos. por la conclusión, precisamente te le iba a solicitar. Muchísimas gracias. Muy bien, pues
a trabajar nosotros como papás, a trabajar los papás. Y pues los esperamos el próximo viernes con los efectos de la música en el desarrollo de las habilidades de los niños. Estará con nosotros Sofía Ruyoli. Muchas gracias a todos por su asistencia y fue un gusto que estuvieran aquí. Jocelyn, se me olvidó pedirte que pudieras anotar tú dónde te pueden contactar. Ay, bueno, ok. Pues pueden contactarme en ¿cómo se llama? Pues En en AMAPSI. AMAPSI. En AMAPSI. Sí, Así es. Muy bien, sí. exactamente. Ahí Bueno, estoy. eso es. Muy bien. Y pues los esperamos y pues visiten nuestra página amapsi.org. Ahí pueden encontrar pues muchas cosas para ustedes como padres, pero también cursos, talleres para maestros, para psicólogos. Entonces los invitamos a que nos visiten. Es amapsi.org. Bellanelli dice nuevamente gracias por brindarnos esta información tan valiosa cada 8 días. Así es. Y pues están a disposición conferencias como estas y todas las que hemos tenido en nuestra página también. Es www.amapsi.org. Buenas noches a todos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, Hasta luego. Jocelyn. Muchas gracias Gracias. nuevamente. Hasta luego.